La policía me llamó a la 1 de la madrugada. Encontramos a un niño bajo un puente. Era mi nieto, mojado, temblando, con un sobre en la mano. El nuevo esposo de mamá dijo que no pertenezco a sus estándares, susurró. Lo llevé a casa y lo cambié de escuela. Meses después, un abogado golpeó la puerta. Entregue al niño. Mi nieto salió con un sobre y dijo. El reloj digital sobre la mesita marcaba la 1 en punto cuando el móvil comenzó a vibrar con insistencia. Enrique abrió los ojos sobresaltado, con el corazón latiéndole fuerte. No era común que lo llamaran a esas horas, y mucho menos desde un número desconocido. Con la voz aún tomada por el sueño, contestó. «Diga, don Enrique Mendoza», preguntó una voz firme pero amable al otro lado de la línea. «Le habla el agente Salvatierra, de la policía local de Zaragoza. Lamentamos llamarlo a esta hora, pero hemos encontrado a un menor solo, bajo el puente de piedra. Dice que usted es su abuelo». Enrique se sentó de golpe en la cama, como si lo hubieran empujado. «¿Mi nieto, Samuel?», preguntó con la garganta cerrada. «Sí, señor. Está empapado, tiritando, pero parece estar bien. Necesitamos que venga a recogerlo». Sin perder un segundo, Enrique se vistió a toda prisa. Mientras conducía bajo la lluvia, las luces de la ciudad reflejaban el estado revuelto de su mente. No entendía que podía haber llevado a Samuel hasta allí, solo, a esas horas, bajo el frío de un septiembre especialmente crudo. Al llegar al lugar, las luces azules de la patrulla parpadeaban sobre las piedras mojadas. El agente Salvatierra lo esperaba bajo un paraguas, junto a una manta térmica envuelta alrededor de una figura pequeña que, al verlo, corrió hacia él sin pensarlo. «Abuelo». Samuel se lanzó a sus brazos, temblando, mojado hasta los huesos. Enrique lo sostuvo con fuerza, tratando de no dejarse llevar por el llanto que le subía por la garganta. «Estoy aquí, hijo, ya estás a salvo», murmuró mientras lo apretaba contra su pecho. El niño no soltaba un sobre blanco, doblado por la mitad y algo arrugado. Lo apretaba como si fuera lo único que lo mantenía de una pieza. Enrique lo notó, pero no preguntó nada. Agradeció a la gente, firmó algunos papeles y se marchó con el niño envuelto en la manta, aún sin entender lo que acababa de pasar. De camino a casa, Samuel no dijo una sola palabra. Se limitaba a mirar por la ventana, con la cara pegada al cristal empañado. Enrique lo miraba de reojo, preocupado, recordando la última vez que había visto a su nieto, hacía ya casi 3 semanas. La llamada de su hija, Isabel, había sido seca, apenas una frase de cortesía. «Samuel no podrá visitarte este mes, está ocupado con la escuela y otras cosas». Ya en su piso, Enrique preparó una taza de leche caliente y ayudó al niño a cambiarse de ropa. Samuel obedecía en silencio, como si se moviera en automático. Se dejó arropar en el sofá, pero no soltó el sobre en ningún momento. «¿Quieres contarme qué ha pasado?», preguntó Enrique, sentándose a su lado. Samuel negó con la cabeza y se acurrucó bajo la manta. Cerró los ojos y, en cuestión de minutos, el agotamiento lo venció. Enrique lo cubrió con una manta más gruesa, apagó la luz y se quedó sentado en la penumbra. El sobre, aún apretado contra el pecho del niño, le parecía un símbolo de algo más profundo, algo que requería cuidado para no romperse. Esperó a que Samuel respirara con regularidad, asegurándose de que estaba dormido profundamente. Entonces, con la delicadeza de un ladrón silencioso, retiró el sobre de entre sus brazos y lo llevó a la cocina. Lo observó bajo la luz blanca del fluorescente. Estaba escrito con letras grandes y torpes: «¿Para quién me quiere de verdad?». No pudo evitar que se le encogiera el estómago. Lo abrió con manos temblorosas, anticipando que lo que encontraría no sería fácil de digerir. La carta estaba escrita con bolígrafo azul, sobre una hoja de cuaderno arrancada con prisa. La caligrafía infantil era desigual, con palabras tachadas y correcciones al margen. «Si estás leyendo esto, es porque ya no aguanto más. Mamá dice que debo hacer las cosas bien o me irán quitando lo que más quiero. Julián no me habla, solo me mira como si yo fuera una carga. Hoy dijo que preferiría tener una casa sin ruidos. Mamá me gritó porque rompí un plato sin querer. No quiero volver. No soy suficiente para él, pero tú siempre fuiste bueno conmigo. Si no puedo quedarme con ellos, prefiero estar contigo. No me dejes volver, por favor». Enrique tuvo que sentarse. El peso de las palabras de su nieto lo aplastó como una losa. El dolor en su pecho era indescriptible, una mezcla de furia, tristeza y culpa. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo su hija había permitido algo así? Esa noche no llamó a Isabel.
No quería hablar con ella con esa rabia hirviendo en la sangre. No confiaba en lo que podría llegar a decirle. En lugar de eso, se quedó en la cocina, con la carta aún en las manos, hasta que el primer rayo de sol entró por la ventana. Fue entonces cuando el móvil volvió a sonar. Un número desconocido, otra vez. Y esta vez, al responder, escuchó una voz que no esperaba oír tan pronto. «Papá, ¿está contigo Samuel?» Enrique se quedó en silencio, con la carta aún sobre la mesa y el corazón más pesado que nunca. El sol apenas comenzaba a iluminar los tejados de Zaragoza cuando Enrique, con los ojos enrojecidos por no haber dormido, escuchó la voz de su hija al otro lado del teléfono. La pregunta fue directa, casi acusatoria, como si lo que había sucedido la noche anterior fuese una mera travesura de un niño desobediente. «Papá, dime la verdad, ¿Samuel está contigo?» Enrique se tomó unos segundos antes de responder. No quería que Isabel percibiera el temblor en su voz ni la rabia que hervía bajo la superficie. Observó a su nieto dormido en el sofá, envuelto en la manta, respirando con calma después de lo que parecía haber sido una tormenta emocional insoportable para alguien tan pequeño. La carta seguía sobre la mesa de la cocina, abierta, como un recordatorio constante de lo que el niño había confesado en silencio. «Sí, está aquí», contestó por fin, seco pero firme. «Lo encontré anoche gracias a la policía. Estaba solo, bajo la lluvia, en mitad de la madrugada. ¿Vas a explicarme cómo tu hijo terminó en esas condiciones?» Un silencio pesado se instaló en la línea. Isabel no parecía sorprendida, más bien irritada. «No dramatices, papá. Samuel tiene sus rabietas. Siempre ha sido un niño sensible. Seguro salió por un enfado. Nada más. No deberías haberlo recogido sin hablar conmigo primero». Enrique apretó los dientes. Había esperado al menos un atisbo de preocupación genuina, una muestra de alarma maternal, pero en su lugar solo encontraba frialdad y excusas. Se levantó de la silla y caminó hacia el balcón, buscando aire. «No fue una rabieta, Isabel. He leído lo que escribió. No lo negarás. Tu marido lo está tratando como si no existiera, y tú lo estás permitiendo. Samuel está sufriendo, y eso no se resuelve escondiendo la cabeza bajo tierra». La voz de Isabel se tensó, subiendo de tono. «Papá, no tienes idea de lo difícil que es criar a un niño sola. Julián me apoya, me da estabilidad, y Samuel tiene que aprender a respetarlo. No voy a tolerar que me cuestiones mi vida ni que interfieras en mi familia». Enrique cerró los ojos, conteniendo la furia. No era el momento de gritarle lo que sentía, no con Samuel dormido en la otra habitación. Solo dijo: «Ya hablaremos en persona. Por ahora, Samuel se queda aquí». Y sin esperar respuesta, colgó. El silencio que siguió fue un alivio momentáneo, aunque la batalla apenas comenzaba. Poco después, Samuel abrió los ojos. Se veía más descansado, pero la mirada seguía cargada de sombras. Se incorporó despacio, abrazando la manta como si aún necesitara un escudo contra el mundo. Enrique se sentó a su lado y, con suavidad, le acarició el cabello. «Tu madre llamó. Quiere saber de ti». El niño bajó la mirada y no dijo nada. Solo jugó con un hilo suelto de la manta, evitando cualquier contacto visual. Enrique entendió que forzarlo a hablar no serviría. Decidió entonces distraerlo. «Vamos a desayunar. Tengo pan recién comprado de la panadería de la esquina. Y sé que te gustan las tostadas con mantequilla y un poco de miel». La promesa de una rutina normal pareció devolverle algo de calma al niño. Se levantaron juntos, y durante el desayuno Samuel comió en silencio, pero con un apetito que demostraba cuánto había necesitado ese refugio. Cada bocado era como una señal de que, aunque la noche anterior lo había marcado, aún había espacio para la esperanza. Cuando terminaron, Enrique recogió la mesa y se fijó en la mochila de Samuel, que había dejado apoyada junto al sofá. El bulto parecía demasiado lleno para ser solo libros escolares. Sintió un impulso extraño, una mezcla de curiosidad y temor, y decidió revisarla cuando el niño fue al baño. Con cuidado, abrió la cremallera y sacó varios cuadernos. Entre ellos, uno en particular llamó su atención. Un cuaderno de tapas negras, gastadas, que no parecía de la escuela. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de garabatos, frases sueltas, dibujos desordenados. Era un diario, aunque no lo llamara así. En cada página se respiraba la angustia de un niño que no sabía cómo expresar lo que sentía salvo a través de aquellas palabras torpes y esos dibujos cargados de simbolismo. «Hoy me castigaron sin cenar porque no hice los deberes a la hora». No era verdad. Sí los había hecho, pero Julián dijo que estaban mal. Mamá no me defendió. Dijo que soy un estorbo.
No quiero escuchar eso más. Si desaparezco, se pondrán contentos. Enrique tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. El dolor que sentía era físico, como un nudo en el estómago que lo aplastaba. Entre las páginas había también dibujos. Una casa partida en dos, un niño pequeño escondido bajo un puente, un abuelo con una sonrisa amplia que parecía representar la única figura segura en su mundo. Cada línea hablaba más que 1000 palabras. Cuando Samuel regresó, Enrique cerró el cuaderno con rapidez y lo dejó sobre la mesa, sin ocultarlo, porque no quería que el niño pensara que invadía sus secretos. Samuel lo vio y se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Lo encontraste?», murmuró con voz apenas audible. Enrique se levantó y se arrodilló frente a él. «Sí, lo vi. Y quiero que sepas algo. Lo que escribiste aquí me duele, pero no porque esté en el cuaderno, sino porque significa que lo has estado viviendo solo. No quiero que lo vuelvas a cargar tú solo, Samuel. Ahora estoy contigo, y no voy a dejar que te hagan daño otra vez». El niño tembló, y por un momento pareció derrumbarse, pero enseguida se abrazó a su abuelo con fuerza, como si esas palabras fueran el salvavidas que necesitaba para no hundirse. Enrique correspondió el abrazo, consciente de que esa promesa sería difícil de cumplir, pero decidido a sostenerla hasta el final. Ese día, Enrique tomó una decisión silenciosa. No devolvería a Samuel a la casa de Isabel. Buscaría una solución, legal o no, pero no permitiría que su nieto volviera a ese entorno de indiferencia y desprecio. Lo primero era darle estabilidad, una nueva rutina, un lugar donde pudiera sentirse seguro. En la tarde, salió con Samuel a comprar material escolar nuevo. Al pasar por la papelería, el niño se detuvo frente a los estuches de colores. Sus ojos brillaron por primera vez en mucho tiempo cuando eligió un cuaderno de tapas rojas y un paquete de lápices de colores. Enrique lo observó en silencio, conmovido. Era como si aquel simple gesto representara un renacer. «¿Este para qué es?», preguntó, sonriendo. «Para escribir cosas nuevas, abuelo. Cosas que no duelan», respondió Samuel, apretando el cuaderno contra su pecho. De regreso a casa, Enrique sintió que ese pequeño rayo de esperanza era el inicio de una batalla más grande. Sabía que Isabel no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que, pase lo que pase, ya no estaba solo. Samuel había decidido confiar en él. La noche cayó tranquila, y el niño se durmió temprano, abrazado a su cuaderno rojo. Enrique se quedó despierto otra vez, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad, consciente de que al amanecer llegarían nuevas tormentas, y que debía estar preparado. Lo que aún no sabía era que esas tormentas llegarían antes de lo que imaginaba, disfrazadas de una llamada inesperada al timbre de su puerta. La mañana siguiente comenzó con un golpe seco en la puerta. Enrique estaba preparando café en la cocina cuando el sonido lo sobresaltó. Pensó que sería el cartero o algún vecino, pero al abrir se encontró con la figura de su hija, Isabel. Llevaba el abrigo abierto, el cabello revuelto como si hubiera salido de casa con prisa y los ojos cargados de una mezcla de ira y cansancio. Ni siquiera saludó. Entró de inmediato, apartando a su padre con un gesto brusco. «¿Dónde está?», preguntó con voz dura, recorriendo la sala con la mirada, como si buscara un objeto perdido. Samuel, que aún no había terminado de vestirse, se asomó desde el pasillo con expresión temerosa. Apenas vio a su madre, retrocedió instintivamente, y Enrique notó el gesto, ese reflejo automático de un niño que teme la reacción de un adulto. «Isabel, bájale el tono», dijo Enrique, colocándose entre su hija y el pasillo. «Samuel está aquí, está bien, pero antes de llevarte a tu hijo, vas a escucharme». Isabel lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que él se atreviera a interponerse. Dio un paso hacia adelante, pero el tono del anciano se endureció. «No des un paso más, no después de lo que pasó». «¿Qué insinúas?», replicó ella, frunciendo el ceño. Samuel se escapó, como tantas veces amenaza con hacer. «Lo encontraste. Perfecto, pero ahora vuelve conmigo. No tienes derecho a quedártelo». Enrique respiró hondo, buscando paciencia. Caminó hasta la mesa de la cocina y tomó el cuaderno rojo nuevo que habían comprado el día anterior. Se lo mostró a su hija, sin abrirlo. «Ayer lo llevé a comprar esto. ¿Sabes lo que me dijo? Que quería escribir cosas que no dolieran. ¿Te das cuenta de lo que significa?». Isabel apartó la vista, incómoda. Fingió no entender. Los niños exageran. Siempre escriben tonterías cuando están enfadados. Enrique la interrumpió con un golpe seco de su mano contra la mesa. «No son tonterías, Isabel. Son gritos de auxilio».
¿Es que no ves cómo tiembla cuando aparece ese marido tuyo? El silencio que siguió fue espeso. Samuel seguía en el pasillo, escuchando todo, con los ojos clavados en el suelo. Isabel se dio cuenta de su presencia y cambió la expresión, suavizándola apenas. «Samuel, ven aquí. Vamos a casa». Su voz sonaba forzada, demasiado dulce para ser sincera. Pero el niño no se movió. Levantó la vista hacia su abuelo, buscando aprobación, y Enrique entendió en ese instante que la batalla no era solo legal o moral, era emocional. Samuel necesitaba sentir que alguien estaba dispuesto a ponerse de su lado. «No, mamá», dijo al fin, con un hilo de voz. «No quiero volver». Las palabras cayeron como un martillo en la habitación. Isabel se quedó petrificada, sin saber cómo reaccionar. Abrió la boca para replicar, pero solo salió un suspiro entrecortado. Luego se giró hacia su padre. «¿Qué le has metido en la cabeza? ¿Lo estás manipulando para quedártelo?» Enrique rió con amargura, un sonido breve y seco. «¿Manipularlo yo?» Samuel ha sido claro. Él no quiere volver, y no lo culpo. Lo que sí me parece increíble es que no te preguntes por qué tu hijo preferiría dormir en la calle antes que en su propia casa. Isabel se tensó. Parecía a punto de explotar, pero en lugar de gritar bajó el tono, como si buscara controlar la situación desde otra estrategia. «Escucha, papá, yo agradezco que lo recogieras, de verdad, pero no puedes darle la razón en todo. Está aprendiendo a desobedecerme, a desafiarme, y eso no lo voy a permitir. Julián tiene razón, a Samuel le falta disciplina». Enrique la miró con ojos cargados de decepción. «¿Disciplina? ¿Llamas disciplina a hacer que un niño de 9 años se siente invisible? ¿Llamas disciplina a hacer que piense que no merece ser querido? Eso no es disciplina, Isabel. Eso es abandono». Ella lo fulminó con la mirada, pero no respondió. El silencio volvió a llenar la sala. Enrique aprovechó para sentarse frente a ella, obligándola a escuchar. «Cuando eras pequeña, luché por darte todo lo que pude. Nunca tuve lujos para ofrecerte, pero te di amor, paciencia, compañía. ¿Eso no fue suficiente para que entendieras lo que tu hijo necesita?» Las palabras golpearon a Isabel de una manera que no esperaba. Por un instante, bajó la cabeza como si la culpa la alcanzara. Pero la coraza volvió rápido. «No voy a discutir más. Hablaré con un abogado. Tú no puedes retenerlo». Se levantó bruscamente, recogió el bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Samuel. «Te veré pronto, hijo, y cuando regrese, vendrás conmigo quieras o no». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el piso. Samuel corrió a abrazar a su abuelo, como si necesitara asegurarse de que aún estaba allí, de que no lo dejaría solo. Enrique lo sostuvo con firmeza, consciente de que ese momento marcaría el inicio de una guerra familiar en la que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, después de calmar al niño, Enrique tomó una decisión que venía rondándole la cabeza desde que leyó la primera carta. No podía esperar a que Isabel cumpliera su amenaza de llevar abogados. Tenía que adelantarse. Buscó en la agenda vieja de contactos y encontró el número de Carmen, una abogada amiga de la familia que hacía años había trabajado en casos de custodia. Cuando la llamó, Carmen lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. El relato fue largo, lleno de pausas en las que la emoción lo obligaba a detenerse, pero cuando terminó, la respuesta fue clara. «Enrique, no será fácil, pero hay posibilidades. Lo primero es recopilar pruebas. Todo lo que Samuel ha escrito, sus cuadernos, incluso los dibujos, pueden servir. Pero tienes que estar preparado. Tu hija no va a rendirse». Enrique agradeció el consejo y colgó. Luego miró a su nieto, que jugaba en silencio con los lápices de colores sobre la mesa. La inocencia con la que intentaba dibujar un sol amarillo sobre un papel en blanco le arrancó una punzada de ternura y dolor. «No te preocupes, Samuel», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el niño. «Pase lo que pase, no te voy a soltar». Esa noche, mientras Samuel dormía profundamente, Enrique se sentó de nuevo en la cocina. Frente a él estaban los cuadernos, la carta y los dibujos. Todo aquello que demostraba la verdad que Isabel se negaba a aceptar. Mientras los organizaba en una carpeta, se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. No era solo un abuelo cuidando de su nieto. Ahora era un hombre dispuesto a enfrentarse a su propia hija por proteger a aquel niño que había encontrado temblando bajo un puente. Y en ese instante supo, con una certeza inquebrantable, que la próxima vez que sonara el timbre de su puerta no sería Isabel quien apareciera. Sería alguien con un sobreoficial en la mano, alguien enviado para arrancarle a Samuel de los brazos. Pero estaba listo para resistir.
La semana siguiente transcurrió en un estado de tensa calma. Enrique intentaba mantener para Samuel una rutina estable. Llevarlo al colegio nuevo que había gestionado de urgencia con la ayuda de un antiguo conocido de la asociación de vecinos, recogerlo a la salida, cocinar juntos y asegurarse de que las noches fueran tranquilas. Cada gesto cotidiano era un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, ambos sabían que en cualquier momento podían llamar a la puerta y alterar todo de golpe. Una tarde, mientras Samuel hacía los deberes en la mesa del salón, Enrique ordenaba la mochila del niño para asegurarse de que no faltara nada para el día siguiente. Entre los libros de matemáticas y los cuadernos nuevos, encontró uno distinto, de tapas duras color azul marino, con un cierre elástico que mantenía las páginas firmes. No era el cuaderno rojo que habían comprado juntos, ni tampoco el de la escuela. Lo sostuvo entre las manos y lo miró con duda. Sabía que aquel objeto podía contener más respuestas de las que quería enfrentar. Samuel, al notar que su abuelo había detenido el orden, levantó la vista. Sus ojos se clavaron en el cuaderno y se tensó de inmediato. «Ese no», dijo en voz baja, casi suplicando. «No lo abras, abuelo». Enrique se acercó despacio, dejó el cuaderno sobre la mesa y se sentó frente a él. «No te preocupes, no lo abriré si no quieres. Pero dime, ¿por qué lo escondías en tu mochila?» El niño dudó. Miró hacia el suelo, luego hacia la ventana, como si buscara escapar la pregunta. Finalmente, con un hilo de voz, respondió. «Porque ahí escribía lo que nunca me atrevía a decir, lo que me daba miedo que mamá o Julián encontraran». La confesión dejó a Enrique helado. Extendió la mano y la posó sobre la de Samuel. «Hijo, no tienes que ocultar nada de mí. Lo que sea que hayas escrito, si alguna vez quieres que lo leamos juntos, lo haré contigo. No estás solo». Samuel asintió, pero no añadió nada más. Volvió a inclinarse sobre los deberes y el tema quedó en suspenso. Sin embargo, esa noche, cuando el niño ya dormía, Enrique se quedó mirando el cuaderno azul marino sobre la mesa. Su instinto le decía que aquel objeto era una pieza clave para entender el alcance de lo que Samuel había vivido. Al día siguiente, mientras lo llevaba a la nueva escuela, notó un cambio en el comportamiento del niño. No caminaba encogido como antes, ni evitaba la mirada de los demás. Aún estaba retraído. Sí, pero al menos respondía con un gesto tímido cuando la maestra lo saludaba. Ese pequeño avance llenó a Enrique de orgullo. La escuela nueva, situada en un barrio más alejado del centro, era un lugar modesto pero cálido. La directora, una mujer enérgica llamada Pilar, había escuchado con atención lo que Enrique le explicó sin entrar en demasiados detalles. Bastó decir que Samuel necesitaba un entorno comprensivo y estable para que ella lo aceptara sin poner trabas. «Aquí cuidaremos de él», le aseguró con firmeza. «No se preocupe, don Enrique». Esa promesa le dio algo de alivio, aunque sabía que lo difícil no era la escuela, sino lo que ocurría fuera de ella. Una tarde lluviosa, mientras Samuel estaba en clase, Enrique recibió la visita de Carmen, la abogada. Había pasado por su despacho y quería recoger pruebas adicionales. Cuando le mostró el cuaderno azul, aún sin abrir, Carmen lo miró con seriedad. «Esto puede ser fundamental», dijo. «Pero recuerda, Enrique, solo debe usarse si Samuel lo permite. Un juez valorará más la voz del niño si siente que lo que presenta es algo que eligió mostrar, no algo que fue arrebatado». Enrique lo entendió. Aquel cuaderno era un tesoro doloroso, pero debía respetar el tiempo de su nieto. Aún así, la presencia del objeto en la mesa del despacho lo mantenía en vilo, como si sus páginas cerradas gritaran en silencio. Unos días más tarde, el destino decidió que llegara el momento. Samuel entró en la sala con el cuaderno en la mano, lo colocó frente a su abuelo, con los ojos humedecidos pero firmes, dijo: «Quiero que lo leas conmigo». Enrique contuvo la respiración. Abrió despacio el cuaderno y comenzaron a recorrer las páginas. Lo que encontraron era todavía más doloroso que en el primer cuaderno. Relatos detallados de frases crueles que Julián le decía, castigos absurdos, noches enteras en las que fingía dormir para no escuchar las discusiones de su madre. Había dibujos de sombras gigantes que la aplastaban, de una puerta cerrada tras la cual él quedaba fuera, y de una mesa familiar donde solo había 2 sillas, sin espacio para él. Pero también había páginas que sorprendieron a Enrique. En ellas, Samuel escribía sobre recuerdos felices con su abuelo, las tardes pintando en el taller, las visitas a la Feria del Pilar, los partidos de fútbol en la televisión con una bolsa de pipas de girasol compartida. Era como si el niño hubiera construido un refugio secreto en esas páginas, un lugar donde aún podía sentir que pertenecía a alguien. Cuando terminaron de leer,
Samuel se acurrucó contra su abuelo y murmuró: «Si algún día un juez me pregunta, quiero que lea esto. Quiero que sepa cómo me sentía». Enrique lo abrazó con fuerza. «Entonces lo guardaremos bien. Será tu voz cuando haga falta». En los días siguientes, la vida en casa de Enrique comenzó a adquirir un ritmo más sólido. El niño mostraba señales de recuperación. Reía tímidamente, pedía ayuda con los deberes, en ocasiones sacaba sus lápices de colores para dibujar paisajes. Enrique lo acompañaba, intentando mantener la calma aunque en su interior supiera que la batalla con Isabel y Julián estaba por estallar. Ese estallido llegó 2 meses después. Una mañana, cuando regresaban de la escuela, encontraron un hombre trajeado esperando frente a la puerta del piso. Llevaba un maletín de cuero y una carpeta en la mano. «¿Don Enrique Mendoza?», preguntó con voz formal. «Sí, soy yo». El hombre asintió y extendió la carpeta. «Vengo en representación legal de la señora Isabel Mendoza. Según la orden, se le exige la devolución inmediata del menor a su madre. Si se niega, podrían presentarse cargos en su contra». Samuel escuchó todo y se aferró al brazo de su abuelo con fuerza. Luego, con paso decidido, entró al piso y salió con un sobre blanco que guardaba en su mochila desde hacía semanas. Lo puso sobre la mesa frente al abogado y declaró, con voz temblorosa pero clara: «Esto es para juez, si hace falta». El abogado lo miró sorprendido. Enrique también, incapaz de comprender qué contenía ese sobre. Se agachó a la altura de Samuel y le preguntó en voz baja: «¿Qué has escrito ahí, hijo?». El niño apretó los labios, con los ojos fijos en su abuelo, y respondió con una determinación que no parecía de su edad: «Es mi verdad». El abogado permaneció inmóvil unos segundos, observando el sobre que Samuel había colocado sobre la mesa. No se atrevió a tocarlo, como si aquel pequeño trozo de papel representara un territorio que no le correspondía invadir. Se aclaró la garganta, guardó silencio y, finalmente, cerró la carpeta que llevaba bajo el brazo. «Yo solo soy un intermediario», dijo con un tono neutro. «Mi obligación era entregarle la notificación. Si decide presentar ese documento, señor Mendoza, deberá hacerlo en el juzgado. Yo no tengo autoridad para recoger nada de parte del niño». Enrique asintió, agradecido por la prudencia. El abogado se marchó con paso apresurado, sin mirar atrás, y el pasillo volvió a quedar en silencio. Samuel, aún con el sobre en la mano, parecía dispuesto a defenderlo como si fuera una espada invisible. Enrique lo tomó por los hombros y lo guió hacia el salón. «Quiero que me digas la verdad, Samuel», dijo con voz serena, aunque por dentro lo consumía la curiosidad. «¿Qué escribiste ahí?». El niño bajó la mirada, jugueteó con el borde del sobre y respondió en un susurro: «Es todo lo que siento, todo lo que nunca me dejan decir en voz alta». «¿Y por qué lo guardabas sin contármelo?», preguntó Enrique, sin reproche, solo con preocupación. «Porque sabía que un día me lo pedirían, y no quería que pareciera que lo inventaba. Si lo escribí antes, nadie podrá decir que lo hice para quedar bien contigo». La lógica de esas palabras golpeó a Enrique con una mezcla de tristeza y admiración. A su corta edad, su nieto había comprendido la importancia de dejar constancia, de tener pruebas de su dolor. Lo abrazó con fuerza y le prometió que esa carta no se perdería, que llegaría a las manos correctas. Esa misma tarde llamó a Carmen, la abogada, y le contó lo sucedido. Ella pidió que llevaran el sobre de inmediato a su despacho. Cuando lo abrió frente a ellos, lo leyó con atención, subrayando frases y tomando notas rápidas. Enrique observaba cómo la expresión de Carmen se endurecía a medida que avanzaba en la lectura. «Esto es poderoso», dijo al terminar. «No es una declaración formal, pero refleja la voluntad y el estado emocional de Samuel con una claridad que ningún adulto podría cuestionar. Será necesario acompañarlo con pruebas y testimonios, pero esta carta tiene un valor incalculable». Samuel respiró hondo, como si al escuchar esas palabras se hubiera quitado un peso de encima. Enrique lo miró con orgullo, consciente de que aquel niño estaba mostrando una valentía que a muchos adultos les faltaba. Los días siguientes fueron de preparación. Carmen insistió en que Enrique debía anticiparse a los movimientos de Isabel y Julián. Presentaron una solicitud de medidas cautelares para que Samuel permaneciera con su abuelo mientras el juez estudiaba el caso. Para reforzar la petición, comenzaron a recopilar informes. La directora Pilar envió una carta describiendo la evolución positiva del niño desde que estaba en la nueva escuela, y la pediatra de cabecera accedió a emitir un informe señalando el impacto emocional que Samuel había sufrido en los últimos meses. Una tarde, mientras Enrique revisaba documentos en la mesa, Samuel se acercó con el cuaderno azul marino bajo el brazo.
Abuelo, dijo con voz temblorosa, ¿crees que también deberían leer esto? Enrique lo miró con ternura. Solo si tú quieres, hijo. Ese cuaderno es tu refugio, tu voz más íntima. Nadie lo abrirá sin tu permiso. El niño dudó unos segundos. Luego extendió el cuaderno hacia él. Quiero que lo tengan. Quiero que sepan todo. Enrique lo tomó con respeto, como si fuera un objeto sagrado, y lo entregó a Carmen al día siguiente. La abogada lo revisó y confirmó que aquel material podía inclinar la balanza en el juicio. No pasó mucho tiempo antes de que Isabel se presentara de nuevo, esta vez acompañada de Julián. Tocaron el timbre con insistencia, y Enrique abrió la puerta con la calma forzada de quien sabe que debe controlar sus emociones para no perder terreno. Julián, impecablemente vestido, con una sonrisa fría y calculada, fue el primero en hablar. Enrique, no compliquemos las cosas. Devuélvenos al niño. Estarás tranquilo y todo volverá a la normalidad. ¿Normalidad?, replicó Enrique, manteniendo la mirada fija en él. ¿Te refieres a la normalidad en la que Samuel se siente invisible en su propia casa? Esa normalidad no volverá. Isabel intentó suavizar el tono. Papá, por favor. Samuel es mi hijo. Tiene que estar conmigo. Tú ya no tienes edad para cargar con esa responsabilidad. Enrique dio un paso adelante, protegiendo la puerta con su cuerpo. No lo entrego, no después de todo lo que sé. Si quieren hablar de responsabilidad, lo haremos frente a un juez. Samuel, que observaba desde el pasillo, sintió el corazón golpearle en el pecho. Corrió hacia el baño y se encerró, temblando. Enrique, al escuchar el portazo, lo siguió sin dudar. Encontró al niño sentado en el suelo, con las rodillas contra el pecho y la mirada perdida. Tranquilo, hijo, ya se fueron, susurró, aunque aún no sabía si era cierto. Samuel levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No me pegó nunca, abuelo, pero era peor. Me miraba como si no existiera, como si yo sobrara. Y mamá no hacía nada. Enrique sintió que esas palabras le atravesaban el alma. Lo abrazó fuerte, jurando en silencio que no permitiría que esa herida siguiera creciendo. Esa noche, después de acostar a Samuel, Enrique recibió una llamada de Carmen. Le informó que Isabel había presentado una denuncia acusándolo de retener ilegalmente al menor. Era el primer paso de una guerra judicial que apenas comenzaba. No se preocupe, dijo la abogada con voz firme. Tenemos pruebas y tenemos la voluntad de Samuel. Pero debe estar preparado. Intentarán presionarlo, intentarán hacerlo dudar. Lo importante es que el niño no se sienta inseguro. Enrique colgó y se quedó mirando el techo, con la determinación ardiendo en sus ojos. La vida tranquila que había llevado desde su jubilación había quedado atrás. Ahora todo giraba en torno a una sola misión: proteger a su nieto de quienes deberían haberlo cuidado y no lo hicieron. Y aunque sabía que el camino sería largo y doloroso, también comprendía que Samuel ya no estaba solo. Su verdad, encerrada en cartas y cuadernos, pronto sería escuchada en un tribunal. Y él estaría allí, a su lado, dispuesto a enfrentar cualquier amenaza. Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones. Enrique apenas podía dormir. Cada madrugada se despertaba con la sensación de que alguien tocaría la puerta para arrebatarla a Samuel. El niño, pese a los avances, seguía cargando con un miedo silencioso. Había vuelto a mojar la cama en 2 ocasiones, algo que no ocurría desde que tenía 6 años. Enrique no lo reprendió, solo cambió las sábanas en silencio y lo abrazó hasta que el pequeño recuperó la calma. Era evidente que la presión que se avecinaba lo estaba afectando. Carmen, la abogada, había organizado varias reuniones para preparar la defensa. Una de ellas tuvo lugar en su despacho, una oficina modesta pero llena de carpetas y estanterías rebosantes de expedientes. Samuel estaba presente, sentado junto a Enrique, con un vaso de leche caliente que Carmen había mandado traer de la cafetería de la esquina. «Escúchame, Enrique», dijo ella, ajustando sus gafas mientras revisaba unos documentos. «Tu hija ha interpuesto una denuncia formal por retención ilegal. En teoría, eso podría dar lugar a una acusación de secuestro. Pero tenemos argumentos sólidos. La policía fue la que te entregó al niño aquella noche y tenemos pruebas de que Isabel no mostró la mínima diligencia en ese momento». Enrique asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. «¿Y Samuel?», preguntó. «¿Tendrá que declarar ya?». «No de inmediato», respondió Carmen. «Primero habrá una evaluación por parte de servicios sociales. Un psicólogo del juzgado hablará con él. Será importante que el niño se sienta libre para expresarse». Samuel apretó el vaso con las 2 manos, nervioso.
¿Y si no me creen?, preguntó con un hilo de voz. Carmen le sonrió con suavidad. Samuel, lo que importa es que digas la verdad. Nadie puede quitarte eso. Y créeme, la verdad se nota, aunque algunos intenten taparla. La reunión terminó con cierta esperanza, pero el camino era incierto. Al regresar a casa, Enrique intentó distraer a su nieto con una tarde de pintura. Sacaron los viejos pinceles y óleos que había guardado de su época como profesor en el centro cultural. Samuel pintó un árbol con ramas torcidas, pero lleno de hojas verdes en la cima. Enrique lo observó en silencio, interpretando aquel cuadro como una metáfora involuntaria. Un niño con raíces golpeadas, pero aún capaz de crecer hacia la luz. La tranquilidad duró poco. Una noche, pasadas las 10, alguien llamó al timbre con insistencia. Enrique se levantó con cautela, pensando que sería algún vecino en apuros. Pero al abrir, se encontró con Julián, vestido de manera impecable, con un abrigo oscuro y una expresión de soberbia en el rostro. «Buenas noches, Enrique», dijo con una sonrisa gélida. «No vengo a discutir. Solo quiero ver a Samuel». «A estas horas no», respondió Enrique, intentando mantener la calma. «El niño está dormido. Soy su padrastro. Tengo derecho», replicó Julián, forzando la entrada. Enrique bloqueó el paso con su cuerpo, aunque el hombre era más joven y fuerte. Durante unos segundos se miraron en silencio, un pulso invisible que tensaba el aire. Finalmente, Enrique cedió un poco, no por miedo, sino porque no quería una confrontación física delante de Samuel. «Puedes verlo, pero desde aquí. No entrarás». Julián sonrió con desdén, como si ya hubiera ganado algo. Se inclinó apenas y, en voz baja, lanzó una frase que heló la sangre de Enrique. «El niño volverá conmigo y con su madre, quieras o no. Ya no se trata de lo que él quiera, sino de lo que la ley diga. Y la ley suele estar de parte de los padres». Samuel, que había escuchado los ruidos desde su habitación, salió descalzo por el pasillo. Al ver a Julián, se quedó paralizado. Los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió hacia el baño, encerrándose de inmediato. Enrique lo siguió, dejando a Julián en el umbral. Golpeó la puerta suavemente y susurró: «Soy yo, abre». El niño abrió apenas una rendija y, cuando Enrique entró, lo encontró sentado en el suelo, temblando. «No quiero verlo», dijo entre sollozos. «Nunca me pegó, abuelo, pero siempre me hacía sentir nada, como si no valiera, como si estorbara cada vez que respiraba». Enrique lo abrazó con fuerza, conmovido por la crudeza de esas palabras. Comprendió que las heridas de Samuel no eran visibles, pero eran mucho más profundas. Cuando regresó a la entrada, Julián ya se había marchado, dejando un silencio inquietante detrás. Enrique cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, sintiendo que aquella batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Carmen llamó temprano. «Me han informado de que Julián intentó visitarlos anoche. Enrique, eso no es casualidad. Están intentando provocarte. Si llegas a empujarlo, si llegas a perder los nervios, lo usarán en tu contra». «Lo sé», respondió Enrique con cansancio. «Pero, ¿cómo proteger al niño si él aparece cuando quiere? Vamos a solicitar una orden de alejamiento provisional», explicó Carmen. «Será difícil conseguirla, pero no imposible. Necesitamos demostrar que la presencia de Julián supone un daño emocional para Samuel». Esa misma semana comenzaron las sesiones con una psicóloga infantil designada por el juzgado. El consultorio estaba decorado con colores vivos, peluches y dibujos en las paredes. La psicóloga, una mujer joven llamada Laura, se ganó la confianza de Samuel con paciencia. «Puedes contarme lo que quieras», le dijo. «Aquí nadie te va a castigar ni a juzgar». Samuel tardó varios minutos en hablar, pero poco a poco comenzó a relatar lo que había sentido en casa de su madre y Julián. No habló de golpes ni de gritos, sino de silencios, miradas frías, exclusión constante. «Era como si yo no existiera», explicó. «Como si no importara». Laura tomó nota, sin interrumpirlo, y al final le entregó un papel en blanco y unos lápices. «Dibuja cómo te sentías allí». El niño trazó una mesa con 3 sillas. En 2 de ellas había figuras sonrientes, pero la tercera estaba vacía. Luego dibujó una figura pequeña fuera de la casa, bajo un árbol. Cuando le preguntaron quién era, señaló esa figura y respondió: «Ese soy yo». El dibujo quedó como parte del informe, un testimonio gráfico de la soledad que había vivido. Enrique, al enterarse, sintió una mezcla de tristeza y alivio.
Tristeza por el dolor de su nieto, alivio porque al fin comenzaba a quedar constancia oficial de la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo llegó una noticia amarga. Los servicios sociales habían emitido un informe preliminar en el que dudaban de la idoneidad de Enrique para quedarse con Samuel a largo plazo. Alegaban su edad, su estado de jubilado y la falta de ingresos estables. Cuando Samuel escuchó esa información, escondido tras la puerta del despacho, se sintió traicionado. Esa misma noche, mientras Enrique preparaba la cena, el niño se encerró en su cuarto y escribió otra carta, esta vez dirigida directamente al juez. La dejó sobre la mesita de noche, pero a la mañana siguiente ya no estaba allí. Enrique buscó por todo el piso, en cajones, en la mochila, incluso bajo la cama, pero no la encontró. Samuel, en silencio, evitaba responder cada vez que su abuelo le preguntaba dónde había guardado esa carta. Y así, entre silencios, miedos y determinación, la amenaza legal se consolidaba como una sombra cada vez más pesada sobre ambos. Enrique comprendió que lo que estaba en juego no era solo la custodia, sino la dignidad de un niño que había aprendido a escribir su verdad para no desaparecer. La carta desaparecida pesaba en la mente de Enrique como una piedra en el bolsillo. Aunque Samuel no decía nada, el anciano intuía que el niño la había escondido con un propósito, quizá incluso entregado a alguien sin contárselo. Esa sospecha lo mantenía en alerta, pero decidió no presionarlo. Había aprendido que Samuel necesitaba espacios de confianza, no interrogatorios. Mientras tanto, las sesiones con la psicóloga Laura se convirtieron en un pilar importante en la vida del niño. Cada semana, Samuel acudía con su abuela al consultorio y poco a poco empezó a abrirse más. Enrique esperaba fuera, sentado en la sala de espera, hojeando revistas viejas que apenas le interesaban. Pero lo que lo sostenía era ver a Samuel salir de cada sesión con el rostro un poco más sereno, como si soltara parte de la carga que llevaba dentro. Una tarde, al salir, Samuel tomó la mano de su abuelo y le dijo en voz baja: «Laura dice que no estoy roto, que todavía puedo ser feliz». Enrique contuvo las lágrimas y le apretó la mano. «Claro que puedes, hijo. No solo puedes, lo vas a hacer. Te lo prometo». Fue en ese instante cuando sintió que debía dar un paso más allá de lo legal y lo institucional. Debía convertirse en un refugio real para su nieto. No bastaba con protegerlo de las amenazas externas. Tenía que darle un hogar lleno de vida, no solo un techo. Así, retomó una vieja costumbre: el taller de pintura. Durante años, antes de jubilarse, Enrique había impartido clases de arte en un centro cultural del barrio. Desde que cuidaba de Samuel, lo había dejado aparcado, pero ahora decidió que ambos podían aprovecharlo. Habló con la coordinadora del centro, una amiga de confianza, y consiguió un espacio los sábados por la mañana para volver a dar talleres, esta vez acompañado de su nieto. El primer día, Samuel entró tímido, mirando a los demás niños con cierta desconfianza. Pero cuando Enrique le puso un pincel en la mano y lo animó a pintar lo que quisiera, el niño se lanzó con una intensidad sorprendente. En lugar de figuras sombrías, dibujó un campo abierto con un cielo lleno de pájaros. Enrique lo observó fascinado. No era solo un dibujo, era un reflejo del cambio que estaba comenzando a germinar en su interior. Aquella experiencia fortaleció aún más el vínculo entre ambos. Después de cada taller, iban juntos a una cafetería cercana donde compartían chocolate caliente con churros. Samuel hablaba más, se reía, y aunque las sombras aún estaban allí, ya no lo dominaban por completo. Pero la realidad legal no daba tregua. El informe de servicios sociales, que cuestionaba la capacidad de Enrique para hacerse cargo de Samuel por su edad y su situación económica, fue recibido con frialdad por Carmen. La abogada, aunque optimista, no podía negar que era un golpe. Los jueces suelen dar mucho peso a este tipo de informes, le explicó a Enrique en su despacho. No podemos ignorarlo. Necesitamos reforzar tu imagen como cuidador estable. Si logramos demostrar que tu entorno y tu apoyo comunitario son sólidos, podemos equilibrar la balanza. Fue entonces cuando Enrique recordó los talleres de pintura y lo que significaban no solo para él, sino para Samuel. Si lograba que la psicóloga, la escuela y otros testigos vieran cómo el niño florecía en ese entorno, tal vez el juez tendría motivos suficientes para reconsiderar. Carmen le sugirió, además, buscar apoyo en otros familiares o amigos que pudieran dar testimonio de su dedicación. Enrique se sintió solo en ese aspecto. No tenía hermanos vivos, y los pocos amigos cercanos llevaban vidas muy distintas. Sin embargo, pensó en alguien: Marta, la exprofesora de Samuel, que había sido despedida meses atrás tras intentar denunciar el trato que recibía el niño en su antiguo colegio. No la veía desde hacía tiempo,
pero sabía que ella había comprendido desde el inicio la situación. Mientras organizaba esa posibilidad, Enrique se concentraba en mantener la rutina estable con Samuel. A pesar de las amenazas de Isabel y Julián, el niño cada día estaba más convencido de que su lugar estaba junto a su abuelo. Esa certeza se reforzó una noche, cuando, después de cenar, Samuel lo miró fijamente y dijo: «Abuelo, ¿me prometes que nunca me devolverás aunque todos digan que debes hacerlo?» Enrique sintió que el corazón le dolía de ternura y responsabilidad. «Te lo prometo, Samuel. Mientras yo respire, no volverás a sentirte solo». El niño sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa completa, no forzada. Fue un instante pequeño, pero para Enrique significó la confirmación de que estaba en el camino correcto. Esa promesa, sin embargo, se pondría a prueba más pronto de lo que imaginaba. Una mañana, llegó una notificación oficial. Se había programado una audiencia preliminar en la que se decidiría si Samuel debía ser devuelto a su madre de manera inmediata o si podía permanecer temporalmente con Enrique mientras se resolvía el proceso de custodia. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Samuel escuchó sin querer la conversación telefónica entre Enrique y Carmen y se encerró en su habitación. Enrique lo encontró allí, escribiendo de nuevo en su cuaderno rojo. «¿Qué escribes, hijo?», preguntó con suavidad. «Es mi historia, abuelo», respondió Samuel, sin levantar la vista. «Por si algún día tengo que volver a explicar todo desde el principio». Enrique sintió un nudo en la garganta, pero también un orgullo inmenso. Aquel niño, que había sido tratado como si su voz no valiera nada, había encontrado la manera de convertir sus palabras en su mayor arma. Antes de acostarse esa noche, Enrique volvió a hacerle la promesa más importante de todas. Se arrodilló junto a la cama de Samuel, le acarició el cabello y dijo: «Pase lo que pase en ese juzgado, yo estaré allí contigo. Nadie más. Tú hablas, yo escucho. Y juntos vamos a luchar». Samuel cerró los ojos, confiado, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente, sin pesadillas. Enrique, sentado en la penumbra del salón, comprendió que la promesa de protegerlo no era solo una declaración de amor. Era una declaración de guerra contra cualquier sistema que intentara devolver al niño a una vida donde se sentía invisible. Y estaba dispuesto a cumplirla, aunque le costara todo lo que le quedaba. El día de la audiencia preliminar amaneció con un cielo gris que parecía presagiar lo que vendría. Enrique se levantó temprano, preparó el desayuno para Samuel y lo animó a comer aunque el niño apenas tenía apetito. Se vistieron en silencio, como si ambos comprendieran que estaban caminando hacia un campo de batalla. Al llegar al juzgado, Carmen ya los esperaba con una carpeta gruesa de documentos. Los condujo hacia la sala designada, un espacio aséptico con paredes blancas y un aire frío que parecía diseñado para intimidar. El juez encargado del caso no se pronunció ese día, solo escuchó a las partes y solicitó que servicios sociales presentaran un informe más completo. Enrique respiró aliviado por no recibir un fallo inmediato en contra, pero el alivio duró poco. 3 días después, llegó a casa un sobreoficial con el sello de la administración. El informe estaba allí, con letras frías que no dejaban lugar a dudas. En las primeras páginas se reconocía que Samuel mostraba señales de mejora desde que vivía con su abuelo. Se mencionaba el progreso escolar, las observaciones de la psicóloga y los testimonios positivos de la nueva directora. Pero más adelante, el tono cambiaba. Señalaban que Enrique, a sus 62 años, era un jubilado sin ingresos elevados, y aunque sus intenciones eran loables, no podía garantizar un futuro estable a largo plazo. La recomendación era clara: que Samuel regresara con su madre, siempre y cuando se implementaran medidas de seguimiento para asegurar un mejor ambiente familiar. Enrique leyó esas líneas varias veces, incrédulo. ¿Cómo podían ignorar las pruebas de los cuadernos, las cartas, los dibujos? ¿Cómo podían priorizar la juventud y la estabilidad económica de Isabel por encima del bienestar emocional del niño? Sintió una rabia impotente, como si una máquina gigantesca estuviera aplastando todo lo que habían logrado en los últimos meses. Samuel, curioso, entró en la sala justo cuando Enrique dejaba el informe sobre la mesa. El niño se acercó, lo hojeó sin permiso y alcanzó a leer un fragmento. Sus ojos se nublaron. «¿Dicen que no puedes cuidarme?», preguntó con voz quebrada. Enrique intentó calmarlo, pero Samuel ya había comprendido lo esencial. Se encerró en su cuarto y, durante horas, no respondió a ninguna llamada de su abuelo. Cuando finalmente abrió la puerta, tenía los ojos hinchados y un cuaderno nuevo en la mano. «No quieren escucharte, abuelo. Tampoco a mí. Pero yo voy a escribirle directamente al juez». Aquella noche,
Samuel llenó varias páginas con su letra irregular. Enrique lo dejó hacer, aunque por dentro sentía un dolor agudo. Un niño de 9 años no debería estar preparando defensas contra su propia madre y contra un sistema que decía protegerlo. A la mañana siguiente, la carta ya no estaba en la mesita de noche donde Samuel la había dejado. Enrique buscó en cada rincón del piso, sin éxito. El niño, al ver la desesperación de su abuelo, solo respondió con un gesto evasivo. «No te preocupes, abuelo. Está donde tiene que estar». Enrique entendió que la había entregado en secreto, quizás a la psicóloga Laura o incluso directamente en el juzgado. No insistió. Aceptó que Samuel estaba aprendiendo a luchar a su manera. Los días siguientes fueron una espera angustiosa. Carmen organizó reuniones con posibles testigos para reforzar la defensa. La directora Pilar aceptó declarar sobre la evolución de Samuel en la escuela. También lo hizo Laura, la psicóloga, convencida de que la voz del niño debía ser escuchada. Sin embargo, el golpe del informe de servicios sociales seguía siendo un peso difícil de contrarrestar. Enrique decidió entonces buscar un testimonio más. Contactó con Marta, la exprofesora que había intentado denunciar el trato que Samuel recibía en su antiguo colegio. Fue una tarde lluviosa cuando la recibió en el pequeño salón de su piso. Marta llegó con el cabello recogido y una carpeta en la mano. «Sabía que tarde o temprano me llamarías», dijo al entrar. Nunca dejé de pensar en Samuel. Cuando lo vio, se arrodilló frente a él y lo abrazó con ternura. Samuel, sorprendido, no apartó la mirada. Había un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Yo intenté ayudar antes, pero me callaron», continuó Marta. «Si me dan la oportunidad, voy a hablar. Que quede claro que no era imaginación tuya». Aquellas palabras devolvieron algo de esperanza a Enrique. Con cada testimonio, el muro en su contra parecía menos impenetrable. Sin embargo, la amenaza del informe oficial seguía latente, y eso lo mantenía despierto en las noches. Un viernes por la tarde, mientras recogían la casa, Samuel se acercó con un gesto serio. «Abuelo, si el juez me pregunta dónde quiero vivir, ¿me dejarás responder yo solo?» Enrique se inclinó, mirándolo a los ojos. «Claro que sí, hijo. Esa es tu decisión, y es tu voz la que más importa». Samuel asintió con determinación. Fue entonces cuando Enrique comprendió que el niño ya no era solo un protegido, sino un luchador silencioso. Su nieto estaba dispuesto a enfrentarse cara a cara con la justicia, aunque la balanza estuviera en su contra. El golpe institucional había sido duro, casi demoledor, pero en medio de ese dolor también había surgido una nueva fuerza, la convicción de Samuel hacerse escuchar. Y Enrique, aunque agotado, supo que lo único que podía hacer era mantener la promesa que le había hecho, estar a su lado, pase lo que pase. Lo que ninguno de los dos sabía era que la carta desaparecida, esa que Enrique nunca llegó a leer, ya estaba en manos del juez, y pronto cambiaría el rumbo de todo el proceso. El lunes siguiente, cuando Enrique regresaba de hacer la compra con Samuel, encontró un suboficial esperando en el buzón. Lo abrió con manos temblorosas, temiendo otra mala noticia. Dentro no había un informe frío ni una advertencia legal, sino una notificación breve. El juez había convocado a todas las partes para una audiencia especial en la que se revisarían nuevas pruebas presentadas de manera directa. La cita estaba fijada para la semana siguiente. Enrique se quedó de pie en el portal, mirando aquellas palabras, mientras Samuel, a su lado, fingía no saber nada. Pero en el brillo de sus ojos se adivinaba un secreto. «¿Tú sabes algo de esto, Samuel?», preguntó Enrique mientras subían las escaleras. El niño se encogió de hombros, con una mezcla de timidez y orgullo. «Solo que el juez tiene algo que yo le di». Enrique comprendió de inmediato. La carta desaparecida había llegado a su destino. No insistió. Si Samuel había tenido el valor de entregarla, era porque estaba preparado para que su voz se escuchara. Lo único que podía hacer era apoyarlo. Esa misma tarde, Carmen pasó por el piso para preparar la estrategia de defensa. Al enterarse de lo de la carta, abrió mucho los ojos. «Eso cambia todo», dijo, ajustándose las gafas. Si el juez aceptó convocar una audiencia especial, es porque lo que leyó lo conmovió. Es muy probable que quiera escuchar directamente al niño. Enrique la observó con mezcla de alivio y temor. ¿Y si se pone nervioso? ¿Y si no lo escuchan de verdad? «Lo escucharán», aseguró Carmen. La autenticidad de un niño no se puede falsificar. Durante esa semana, Enrique intentó mantener a Samuel ocupado con la escuela y los talleres de pintura, pero la tensión era inevitable. Cada noche repasaba mentalmente lo que podría ocurrir en la audiencia, como si pudiera anticipar los movimientos de Isabel y Julián. En una de esas noches de insomnio,
recibió una llamada inesperada. «Enrique, soy Marta», dijo la voz al otro lado de la línea. «He hablado con Carmen. Quiero testificar». La propuesta lo dejó en silencio unos segundos. Marta, la exprofesora de Samuel, había sido una de las pocas adultas que se había percatado del sufrimiento del niño en su antiguo colegio. La habían despedido por insistir demasiado en denunciar lo que ocurría y desde entonces había quedado apartada. Que ahora se ofreciera a declarar era un rayo de esperanza. «Gracias, Marta», respondió finalmente. «Tu voz puede ser crucial». El día siguiente, Marta fue a visitar a Samuel. El niño la reconoció de inmediato y corrió a abrazarla, algo que Enrique no había visto hacer con casi nadie. Ella le llevó un cuaderno nuevo, de tapas verdes, y le dijo: «Para que escribas cosas que quieras recordar. No solo lo malo». Samuel sonrió, y Enrique supo que aquel gesto, tan simple, era también una forma de testimonio. Había adultos que no lo habían olvidado ni abandonado. La preparación continuó. Carmen organizó un encuentro con la psicóloga Laura y con la directora Pilar para alinear sus declaraciones. Enrique escuchaba en silencio cómo discutían términos legales y estrategias, pero lo único que le importaba era que la verdad saliera a la luz. Samuel, mientras tanto, parecía ganar confianza. Ya no se escondía cada vez que sonaba el timbre, incluso se atrevía a hablar con los vecinos en la escalera. Una tarde, mientras pintaban en el taller del centro cultural, Samuel dejó el pincel sobre el lienzo y miró a su abuelo con seriedad. «Abuelo, ¿y si el juez me pregunta directamente dónde quiero vivir?». Enrique lo miró fijamente. «Entonces solo tienes que decir la verdad. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo lo que sientes». Samuel asintió, como si aquella certeza le bastara. Finalmente, llegó el día de la audiencia especial. El juzgado estaba lleno. Isabel y Julián entraron del brazo, vestidos de manera impecable, como si fueran a una ceremonia. Ella llevaba una expresión calculada de madre preocupada, un silencio arrogante. Enrique, en cambio, caminó con Samuel de la mano, sin pretensiones, solo con la firmeza de quien defiende lo único que le queda. En la sala, el juez tomó asiento y, tras revisar unos papeles, anunció: «Hemos recibido pruebas adicionales, entre ellas una carta del menor dirigida directamente a este tribunal. Considero necesario convocar esta audiencia para escuchar a todas las partes y valorar la situación». El murmullo recorrió la sala. Isabel intentó mantener la compostura, pero su rostro se tensó al escuchar que la carta había llegado a manos del juez. Julián permaneció impasible, con la mirada fija en la mesa. Carmen tomó la palabra primero, presentando los informes de la escuela, de la psicóloga y de Marta, la exprofesora. Cada testimonio reforzaba la imagen de un niño que había encontrado en su abuelo un refugio y que temía volver al entorno materno. Isabel, en su turno, trató de mostrarse como una madre arrepentida, argumentando que había cometido errores pero que deseaba recuperar a su hijo. «Samuel me necesita», dijo con voz quebrada. «Nadie puede reemplazar el vínculo entre una madre y su hijo». Enrique sintió un nudo en la garganta, pero se contuvo. Era el turno del juez, y lo que vino después dejó a todos en silencio. «Antes de continuar, quiero hablar personalmente con el menor», anunció. «Esta sala se suspende unos minutos. Samuel, ven conmigo». El niño, con los ojos muy abiertos, miró a su abuelo. Enrique le sonrió y le apretó la mano. «Ve tranquilo, hijo. Solo sé tú mismo». Samuel respiró hondo y siguió al juez hacia una sala contigua, donde hablarían a solas. La puerta se cerró tras ellos, y un silencio denso se instaló en la sala principal. Isabel evitaba la mirada de Enrique, y Julián mantenía la mandíbula apretada, como si temiera lo que pudiera salir de esa conversación privada. Enrique, sentado en el banco, sentía como el corazón le golpeaba el pecho. Sabía que ese momento, esas palabras que su nieto estaba pronunciando al otro lado de la puerta, podían cambiar el curso de sus vidas para siempre. El murmullo en la sala creció cuando el juez se llevó a Samuel a la habitación contigua. Enrique, sentado en el banco de madera, mantenía las manos entrelazadas sobre las rodillas para que nadie notara el temblor que lo dominaba. Carmen, a su lado, le miró con seriedad y susurró: «Este es el momento más importante, Enrique. El juez quiere formarse una impresión directa del niño. Si Samuel logra transmitir lo que siente, puede inclinar la balanza». Enrique asintió sin decir nada. Su garganta estaba cerrada. Se limitó a respirar hondo y a mirar la puerta por la que su nieto había desaparecido. Isabel y Julián, sentados al otro lado de la sala, intercambiaban palabras en voz baja.
Ella trataba de mantener la compostura, pero sus dedos se movían nerviosos sobre el bolso que tenía en el regazo. Julián, en cambio, se mostraba inmutable, como si la conversación privada entre juez y niño no pudiera afectarlo. Los minutos pasaban lentos. Afuera, el murmullo del pasillo se colaba por las rendijas de la puerta. Dentro, la tensión era insoportable. Finalmente, después de casi media hora, la puerta se abrió y el juez regresó acompañado de Samuel. El niño tenía los ojos ligeramente enrojecidos, pero caminaba erguido, con la frente en alto. Enrique sintió un orgullo inmenso al verlo así, tan pequeño y a la vez tan valiente. El juez pidió silencio y tomó asiento. Se acomodó las gafas, hojeó unos papeles y comenzó a hablar con voz grave. Tras haber escuchado a todas las partes, revisar los informes y conversar personalmente con el menor, este tribunal se encuentra en condiciones de pronunciar una decisión provisional. La sala entera contuvo la respiración. Enrique apretó la mano de Carmen bajo la mesa y ella le devolvió un gesto de apoyo. Isabel inclinó el cuerpo hacia adelante, expectante. «Quiero dejar claro», continuó el juez, «que el interés superior del menor es el único criterio que guiará mi resolución». En ese momento, pidió que se presentaran los documentos adicionales. Carmen se levantó y entregó al tribunal el cuaderno azul marino de Samuel y los informes escritos por la directora Pilar, la psicóloga Laura y Marta, la exprofesora. Cada uno de esos papeles representaba horas de dolor convertido en evidencia. El juez lo revisó con atención, deteniéndose en algunos pasajes, subrayando frases y tomando notas. Después, alzó la vista hacia Isabel. «Señora Mendoza, su hijo ha expresado sentimientos de abandono y soledad bajo su cuidado. ¿Cómo responde a eso?» Isabel tragó saliva, visiblemente nerviosa. «Mi hijo es sensible, exagera las cosas. Reconozco que quizá no he estado tan presente como debería, pero siempre lo he amado. He cometido errores, pero estoy dispuesta a corregirlos». El juez mantuvo la mirada fija en ella unos segundos antes de girarse hacia Julián. «¿Tiene usted algo que decir, señor?» Julián se encogió de hombros con un aire de fastidio. «Nunca lo maltraté. Simplemente no supe cómo tratarlo. No soy su padre y él nunca me aceptó». Las palabras, dichas con indiferencia, resonaron en la sala. Enrique sintió que algo se rompía en su interior. Era la confirmación de lo que Samuel había escrito tantas veces en sus cuadernos, la sensación de ser un intruso en su propio hogar. Entonces llegó el turno de los testigos. Pilar, la directora de la nueva escuela, habló con firmeza sobre la evolución del niño desde que vivía con su abuelo. Laura, la psicóloga, presentó sus conclusiones clínicas, señalando la mejora emocional evidente en Samuel y el riesgo de una recaída si era obligado a regresar al entorno anterior. Marta, la exprofesora, relató cómo había intentado alzar la voz meses atrás y cómo había sido silenciada. Cada testimonio reforzaba la idea de que Enrique no era solo un refugio temporal, sino la figura estable que Samuel necesitaba. Carmen, en su alegato final, lo resumió con claridad. «No pedimos que se niegue a la madre la oportunidad de demostrar un cambio. Pero en este momento, lo que el menor necesita es estabilidad, confianza y un entorno donde su voz sea escuchada. Y eso, señoría, lo ha encontrado en su abuelo». El juez permaneció en silencio durante unos minutos, revisando sus notas. Luego pidió a todos que se levantaran. Este tribunal reconoce la importancia del vínculo materno, pero también debe reconocer la voz del menor, que en esta ocasión ha sido clara y contundente. El niño ha manifestado su deseo de permanecer con su abuelo y los informes profesionales lo avalan. Isabel ahogó un sollozo. Julián apretó los labios con rabia contenida. Enrique, en cambio, sintió que por fin podía respirar. El juez, sin embargo, no había terminado. Por lo tanto, este tribunal dictamina que, de manera provisional, la custodia de Samuel quedará en manos de su abuelo, don Enrique Mendoza, mientras se realiza una evaluación más exhaustiva. La madre conservará derechos de visita supervisados, pero hasta que se demuestre que el entorno familiar ha cambiado de manera real, el menor permanecerá en el domicilio actual. La sala estalló en murmullos. Isabel se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Julián, en silencio, se levantó y salió sin mirar a nadie. Samuel, que hasta entonces había permanecido sentado en el banco, corrió hacia su abuelo y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró Enrique, aunque sabía que no había sido él, sino el niño quien había dado el paso más valiente de todos. El juez golpeó suavemente la mesa con el mazo para pedir orden. «Esta audiencia queda concluida. El caso se seguirá revisando, pero por ahora
El menor permanecerá con su abuelo. Cuando salieron del juzgado, Enrique sintió que el aire de la calle olía diferente, más limpio, aunque sabía que la batalla aún no estaba ganada del todo. Carmen los alcanzó en la puerta y les dijo: «Esto es solo un paso, pero es un paso enorme. Ahora lo más importante es cuidar a Samuel y demostrar que aquí está mejor». Enrique asintió. No pensaba desaprovechar esa oportunidad. Mientras caminaban hacia el coche, Samuel tiró suavemente de la manga de su abuelo. «Abuelo, cuando estaba con el juez, le dije todo, hasta lo que me daba vergüenza decir. Y él me escuchó. No me interrumpió, no me hizo callar. Solo me dejó hablar». Enrique le acarició el hombro con ternura. «Eso significa que, al fin, alguien te ve de verdad, y nadie podrá quitarte esa voz». Esa noche, de regreso en casa, Samuel durmió profundamente, como no lo hacía desde hacía meses. Enrique, sentado en la penumbra del salón, comprendió que la batalla seguía abierta, pero ya no sentía el peso de la incertidumbre como antes. Su nieto había hablado, había sido escuchado, y esa verdad ya no podía borrarse. Lo que no sabía era que esa decisión provisional sería solo el inicio de un giro inesperado, un cambio que marcaría para siempre sus vidas. La decisión provisional del juez dio a Enrique un respiro, pero también abrió una nueva etapa cargada de incertidumbre. Sabía que Isabel no se rendiría tan fácilmente. La veía en su memoria, en la sala del juzgado, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada, como alguien que estaba preparando el siguiente movimiento. Esa certeza lo mantenía alerta, aunque por primera vez en mucho tiempo pudo permitirse la sensación de haber ganado una pequeña batalla. Samuel parecía otro niño en los días posteriores. Se levantaba temprano con entusiasmo para ir a la escuela, compartía con más soltura en clase y en los talleres de pintura su creatividad se desbordaba. Enrique lo observaba maravillado mientras trazaba colores vivos, escenas de campos abiertos y figuras sonrientes. El niño que había llegado a su casa encogido y temeroso ahora empezaba a desplegarse poco a poco, como una flor al recibir la primera luz de primavera. Una tarde, mientras ambos paseaban por las riberas del Ebro, Samuel se detuvo de golpe y miró a su abuelo. «Abuelo, cuando hablé con el juez, sentí miedo al principio, pero después, fue como si al fin alguien me escuchara de verdad. Y entonces pensé que, si él me escuchaba, tal vez también me creería». Enrique lo abrazó y le acarició el cabello. «Claro que te creyó. Y más importante aún, se dio cuenta de lo valiente que eres». Samuel sonrió tímidamente, pero enseguida volvió a mirar el suelo. «Aún así, tengo miedo de que mamá no me perdone». La confesión le cayó a Enrique como un balde de agua fría. El niño cargaba con la culpa de un adulto, y eso le revolvía el estómago. «Hijo, tú no tienes que pedir perdón por querer estar donde te sientes querido. No es tu culpa que las cosas se hayan torcido. Lo único que importa ahora es que tú estés bien». Samuel no respondió, pero apretó con fuerza la mano de su abuelo durante el resto del paseo. Los días siguientes trajeron nuevas noticias. Carmen les informó que el juez había solicitado un seguimiento más detallado de la evolución de Samuel, así como nuevas entrevistas con ambas partes. No era un veredicto final, pero era una señal clara de que la voz del niño había impactado en el tribunal. Isabel, sin embargo, no se quedó quieta. Solicitó visitas supervisadas para demostrar que podía reconstruir la relación con su hijo. La primera de esas visitas tuvo lugar en una sala neutral, bajo la mirada de una trabajadora social. Samuel entró inseguro, agarrado la mano de su abuelo, pero Enrique no podía quedarse. Debía esperar fuera. Desde la puerta, alcanzó a ver cómo Isabel extendía los brazos con un gesto suave. «Hola, cariño», dijo con un tono cargado de afecto. «Te he echado tanto de menos». Samuel se quedó quieto unos segundos, luego dio un paso hacia adelante, sin abrazarla, solo aceptando sentarse frente a ella. La trabajadora social anotaba cada gesto. Enrique pasó la media hora más larga de su vida en el pasillo. Cuando Samuel salió, llevaba los ojos bajos y no pronunció palabra. En el coche, camino de casa, rompió en llanto. «Abuelo», ella me habló como si nada hubiera pasado, como si nunca me hubiera ignorado. Yo no sé qué sentir. Enrique lo sostuvo en silencio, comprendiendo que el niño estaba atrapado en un torbellino emocional difícil de manejar. En los días posteriores, la psicóloga Laura trabajó con Samuel sobre esas contradicciones. El niño comenzó a expresar que se sentía dividido. Quería a su madre, pero al mismo tiempo temía volver con ella y con Julián. Esas sesiones fueron duras, pero también liberadoras. Laura elaboró un informe donde señalaba que Samuel necesitaba estabilidad con su abuelo, aunque sin cortar de raíz el vínculo con su madre,
siempre que ella demostrara cambios reales. La segunda visita supervisada fue distinta. Samuel, más seguro, llevó consigo un dibujo que había hecho en el taller. Una casa con dos figuras en el centro, un abuelo y un niño tomados de la mano. Isabel lo recibió con una sonrisa forzada. «¡Qué bonito, Samuel! ¿Y dónde estoy yo en el dibujo?» El niño bajó la vista y respondió en un susurro. «No estás, mamá, porque no estabas». La trabajadora social levantó la mirada sorprendida, pero no intervino. Isabel se quedó en silencio, incapaz de responder. Ese episodio marcó un punto de quiebre. Isabel, que hasta entonces había mantenido una fachada de madre cariñosa, comenzó a mostrar grietas. En una de las siguientes reuniones con su abogada, Enrique escuchó a través de Carmen que Isabel había estallado, acusando a Samuel de ser ingrato, de dejarse manipular por su abuelo. Esa reacción quedó registrada y debilitó su imagen frente al tribunal. Mientras tanto, Samuel seguía escribiendo en su cuaderno rojo. Una noche, le mostró una nueva página a Enrique. Allí había dibujado un puente de piedra, el mismo bajo el que lo habían encontrado meses atrás. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había otra figura, su abuelo, sosteniendo un paraguas enorme que los cubría a ambos. «Ahora ya no me siento debajo del puente», explicó el niño. «Ahora siento que tengo un techo». Enrique lo abrazó, conmovido. Ese dibujo era más que una ilustración. Era un testimonio del cambio profundo que el niño estaba experimentando. Finalmente, llegó el día en que el juez debía pronunciar su resolución definitiva. La sala estaba nuevamente llena. Isabel se presentó con gesto cansado. Julián se sentó a su lado con el mismo silencio arrogante de siempre. Enrique entró de la mano de Samuel, acompañado de Carmen. El juez repasó los informes finales, las entrevistas de Samuel, los testimonios de la psicóloga, la directora y la exprofesora, las visitas supervisadas, los dibujos y cartas del niño. Después, guardó silencio unos instantes, como si necesitara ordenar todas las piezas antes de hablar. Enrique sintió que el aire se espesaba. Carmen le tocó el brazo, como recordándole que debía estar preparado para cualquier desenlace. Samuel respiraba hondo, con la mirada fija en el juez. Entonces, la voz grave del magistrado rompió el silencio. Tras analizar todas las pruebas y, sobre todo, tras escuchar al menor en repetidas ocasiones, este tribunal ha llegado a una decisión que considera justa y necesaria. Enrique cerró los ojos un instante. Sabía que esas palabras cambiarían para siempre el destino de su nieto. La sala del juzgado estaba tan silenciosa que Enrique podía escuchar su propio pulso en los oídos. Samuel mantenía la mirada fija en el juez, como si sus ojos de niño pudieran sostener la gravedad de aquel instante. Isabel respiraba agitada, y Julián, con su habitual semblante impasible, parecía un espectador distante. El juez acomodó los papeles frente a sí y habló con voz firme, sin apartar la vista de ninguno de los presentes. Este tribunal reconoce el valor de la relación materna, pero también debe tener en cuenta la voluntad y el bienestar del menor. Tras múltiples entrevistas y evaluaciones, queda demostrado que el niño ha encontrado estabilidad y seguridad viviendo con su abuelo, don Enrique Mendoza. Se observa una mejora clara en su desarrollo emocional, social y escolar desde que se encuentra bajo su cuidado. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez continuó. Asimismo, se constata que el entorno en el que residía anteriormente, junto a su madre y su padrastro, generó sentimientos persistentes de abandono y exclusión. Estos hechos han sido confirmados no solo por los escritos del menor, sino también por testimonios profesionales y educativos. Enrique sintió que un nudo se aflojaba lentamente en su pecho. Carmen le apretó el brazo con fuerza, como anticipando lo que vendría. Por tanto, prosiguió el juez, este tribunal dicta que la custodia definitiva de Samuel quedará en manos de su abuelo, don Enrique Mendoza. La madre mantendrá un régimen de visitas supervisadas, con la posibilidad de revisarse en el futuro si demuestra cambios sustanciales en su capacidad de cuidado y compromiso con el menor. El golpe del mazo resonó en toda la sala. Isabel se llevó una mano a la boca y comenzó a sollozar en silencio. Julián, con expresión dura, se levantó de inmediato y abandonó el lugar sin mirar a nadie. Samuel, en cambio, corrió hacia Enrique y lo abrazó con una fuerza que parecía querer anclarlo a la vida. «Te lo dije, abuelo», susurró con lágrimas en los ojos. «Ahora ya no me van a obligar a volver». Enrique lo estrechó contra su pecho, incapaz de responder. Su voz se había quebrado, pero en sus brazos estaba la certeza de que había cumplido la promesa hecha meses atrás. Carmen sonrió con discreción y guardó los documentos en su maletín. «Ha sido una lucha dura, Enrique,
Pero el juez ha visto lo que todos sabíamos, que Samuel contigo está a salvo. Salieron del juzgado entre murmullos de curiosos y comentarios de abogados que discutían el caso. Isabel, aún llorando, se acercó a Enrique antes de marcharse. «Papá, no entiendes lo que has hecho. Me has arrebatado a mi hijo». Enrique la miró con un dolor inmenso. «No, Isabel, fue al revés. Tú lo perdiste cuando dejaste de escucharlo». Ella no respondió. Dio media vuelta y se alejó con pasos vacilantes, como una sombra que se arrastraba sin rumbo. Esa tarde, de regreso en casa, Enrique preparó una comida especial. Cocinó albóndigas como las que Samuel solía pedir cuando era más pequeño y encendió la vieja radio de la cocina. El niño ayudó a poner la mesa, tarareando una melodía improvisada. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de un ambiente ligero, casi festivo. Después de cenar, Samuel pidió salir a caminar. Pasearon por las calles iluminadas del barrio hasta llegar a la plaza, donde niños jugaban a la pelota. Samuel observó en silencio, y luego tiró suavemente de la manga de su abuelo. «Abuelo, ¿puedo pedirte algo?» «Lo que quieras, hijo. Quiero que volvamos a pintar juntos, pero no solo en el taller. Quiero que me enseñes como antes, en casa también. Quiero aprender a pintar como tú». Enrique lo miró sorprendido y emocionado. No esperaba aquella petición, pero en ella reconoció el inicio de una nueva etapa. «Claro que sí. Mañana mismo sacamos todos los pinceles y empezamos». El niño sonrió con un brillo en los ojos que Enrique no había visto desde hacía años. Ese brillo era la prueba más clara de que la decisión del juez había abierto un camino distinto. En los días siguientes, el piso se transformó en un taller improvisado. Las paredes se llenaron de papeles, lienzos y colores. Samuel pintaba sin descanso, paisajes, animales, retratos de su abuelo, incluso escenas de su propia historia. Uno de sus cuadros mostraba un puente de piedra iluminado por la luna, pero esta vez no había un niño solo bajo la lluvia. Había dos figuras de pie, bajo un paraguas, sonriendo. Enrique comprendió que esa pintura era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El niño ya no necesitaba escribir cartas desesperadas para ser escuchado. Ahora tenía un hogar donde su voz, sus dibujos y su risa importaban. Mientras limpiaban pinceles una tarde, Samuel lo miró fijamente y dijo: «Gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron». Enrique sintió que las lágrimas querían desbordarse, pero las contuvo. «Nunca lo haría, Samuel. Tú eres mi razón de estar aquí». El fallo judicial había sellado un cambio irreversible. No solo porque Samuel se quedaría con él, sino porque el niño había recuperado algo mucho más valioso: la confianza en sí mismo y en el amor que lo sostenía. Esa noche, al apagar las luces y cerrar las ventanas, Enrique se permitió por fin una sonrisa plena. Sabía que aún habría retos, que Isabel podía apelar o intentar recuperar espacio en la vida de su hijo. Pero también sabía que lo esencial estaba ganado. Samuel ya no estaba solo, ni perdido, ni invisible. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, se abría ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado juntos. El otoño se fue tiñendo de rojos y dorados en Zaragoza, y con él llegó una calma que Enrique no había sentido en mucho tiempo. El fallo del juez había cerrado una etapa dolorosa y abierto otra llena de posibilidades. La casa, que meses atrás había sido refugio de lágrimas y silencios, ahora se llenaba de voces, pinceles y risas. Samuel se había adueñado del pequeño taller improvisado en el salón, donde cada día brotaban nuevos dibujos. La mayoría eran luminosos, paisajes abiertos, cielos despejados. Pero de vez en cuando aparecían escenas más profundas, recuerdos transformados en imágenes, como si el niño quisiera cerrar heridas a través de los colores. Una tarde fría, mientras preparaban la merienda, Samuel apareció con un sobre en la mano. No era como los otros que Enrique había encontrado escondidos o arrugados en mochilas. Este estaba cuidadosamente doblado y escrito con una caligrafía más clara que en las cartas anteriores. El niño lo entregó sin decir nada, solo con una mirada intensa que parecía pedirle a su abuelo que lo abriera allí mismo. Enrique lo hizo despacio, como quien abre un tesoro. Dentro encontró unas líneas que lo hicieron contener el aliento. «Gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron. No sé si algún día seré pintor como tú, pero sé que ahora tengo un hogar donde puedo soñar. Este es mi regalo. Mi verdad ya no duele, porque ahora tengo contigo un lugar al que pertenezco». Enrique se quedó en silencio largo rato, con la carta temblando en sus manos. Samuel lo observaba con atención, como esperando su reacción. Finalmente, el abuelo lo abrazó con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar, pero no se quejó.
Era el abrazo de alguien que había prometido proteger y que, después de todo, había cumplido. Con el tiempo, Enrique decidió que no podían vivir solo de recuerdos y de papeles judiciales. Había que llenar esa nueva vida de proyectos. Retomó sus clases de pintura en el centro cultural, pero esta vez con Samuel siempre a su lado. Al principio, los otros niños lo miraban con curiosidad, pero pronto descubrieron que Samuel tenía una forma especial de expresarse en los lienzos. No era el más técnico ni el más rápido, pero en sus cuadros había algo auténtico que llamaba la atención. Enrique lo alentaba, sin imponerle nada. Pinta lo que quieras, hijo. No importa si es un árbol, una casa o una nube. Lo importante es que salga de ti. Samuel lo miraba con una mezcla de admiración y gratitud. En cada pincelada se notaba que ya no pintaba para esconder su dolor, sino para compartir su alegría. Meses después, el Centro Cultural organizó una exposición de arte infantil. Enrique dudó en inscribir a Samuel, temiendo que pudiera sentirse presionado, pero fue el propio niño quien se lo pidió. Quiero que la gente vea lo que hago, abuelo. Quiero que sepan que ahora estoy bien. Trabajaron juntos durante semanas. Samuel eligió como obra principal un cuadro que tituló Mi hogar real. Era una pintura sencilla pero cargada de significado. Una casa con ventanas abiertas, un jardín lleno de flores y dos figuras en el centro, un niño y su abuelo, tomados de la mano bajo un cielo azul. El día de la inauguración, la sala estaba llena de familias, niños y curiosos. Enrique observaba con nerviosismo, temiendo que Samuel se sintiera intimidado. Pero el niño, lejos de encogerse, caminaba con orgullo frente a su cuadro. Cuando alguien le preguntó qué significaba, respondió con voz firme: «Es mi vida ahora. Antes no sabía dónde estaba mi hogar, pero ahora lo encontré. Está aquí, con mi abuelo». Las palabras conmovieron a varios asistentes. Algunos padres se miraron entre sí, y uno de los organizadores se acercó a Enrique para felicitarlo. Su nieto tiene un talento especial. Pero más allá de eso, tiene algo que pocos niños logran transmitir. ¿Verdad? Enrique apenas pudo responder. Tenía los ojos nublados, incapaz de contener la emoción. Al salir de la exposición, mientras caminaban de regreso a casa bajo el frío de diciembre, Samuel tomó la mano de su abuelo y dijo: «Ya no necesito escribir más cartas escondidas. Ahora quiero escribir historias felices». Enrique sonrió. «Entonces, escribe todas las que quieras. Yo estaré aquí para leerlas contigo». La vida no se convirtió en un cuento perfecto. Hubo días difíciles, visitas supervisadas con Isabel que dejaban un sabor amargo y momentos en que la sombra de Julián aún rondaba en su memoria. Pero Samuel ya no enfrentaba esos temores solo. Había aprendido que siempre habría alguien dispuesto a escucharlo, alguien que lo vería incluso cuando otros lo ignoraban. El tiempo pasó y aquella promesa de protección se transformó en un camino compartido. Enrique volvió a encontrar un propósito en su jubilación, y Samuel, un niño que una vez escribió que no era suficiente para nadie, descubrió que podía ser suficiente para sí mismo y para quienes lo querían de verdad. La última carta que escribió, ya no escondida, ya no desesperada, la colocó en un marco junto a su cuadro en casa. Decía simplemente: «Mi hogar real no es un lugar, es la mano que nunca me soltó». Enrique la leía cada mañana al pasar por el salón, y cada vez sentía la misma certeza. Habían sobrevivido al dolor, habían vencido al abandono y lo habían hecho juntos. El futuro seguía siendo incierto, como lo es para todos. Pero al mirar a Samuel, sonriente frente a un lienzo en blanco, Enrique sabía que no importaba lo que viniera. El niño ya no temía escribir su verdad. Ahora estaba listo para pintarla de colores.